quiero recontar rápidamente, no voy a tardar más de 5 minutos en mi introducción. Esta mañana tuvimos 23 intervenciones, 23 proyectos de tesis, entre 12 que estaban en una sala y 11 en la otra sala, pues en la que predominaba la población de la maestría. Eso a la vez recoge 4 líneas de investigación y al respecto quiero referirme rápidamente haciendo un poquito de énfasis en lo que va a pasar esta tarde, cuál es el tema de las líneas de investigación. Como ustedes pueden ver, nos acompañan una cantidad importante de estudiantes del pregrado en diseño visual, que es ni más ni menos el pregrado que le dio origen a todo este otro proyecto, que luego continuó la maestría en diseño y creación interactiva y posteriormente el doctorado en diseño y creación. Los felicito por su presencia acá, nos encanta que estén en estos escenarios. Creemos que esto es lo que tiene que ocurrir, la integración entre distintos niveles o momentos del saber. Y inclusive, perdón, uno siempre reflexiona sobre el hecho de que en este departamento de diseño ocurre un fenómeno que ocurre o que poco ocurre en otros programas de diseño del país, y es que los estudiantes tienen la posibilidad de realizar todo el periplo, hacer su pregrado, la maestría y posteriormente el doctorado. Inclusive nos hemos encontrado con casos así, por mencionar alguno, el profesor Juan Pablo Velázquez, quien nos acompañó el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa con las líneas? En los posgrados, las líneas de investigación son, podríamos decir, el eje central, la columna vertebral. Son esos lugares por donde el objeto de estudio de los posgrados empieza, digamos, como a adquirir o afinar más delgado, por decirlo un poco más coloquialmente, donde se empiezan a abordar temáticas, referencias bibliográficas, metodologías y problemas muy específicos que producen lo que justamente sucede en estos posgrados. Y aquí quiero traer las palabras del doctor Andrés Rivera esta mañana, cuando mencionaba que aquí el diseño efectivamente uno logra ver la relación entre disciplinas, saberes, ciencias, es decir, que en efecto pues nos constituimos en una disciplina o digamos abordamos un objeto de estudio desde múltiples campos del saber. Eso es lo que pasa con las líneas de investigación. Esto se los comento pues, sobre todo a los compañeros del pregrado que nos acompañan el día de hoy a través de la invitación de los profesores del departamento de diseño. Lo que vamos a ver esta tarde pues, es justamente un diálogo entre disciplinas. Yo considero que las líneas, digamos que en mi consideración particular, las líneas de investigación no son lugares estáticos. Ellos tienen la particularidad de que se van moviendo, de que a veces empujan los límites o sus alcances más bien en virtud de diversos proyectos o de inquietudes que van surgiendo con el transcurrir pues, de los años, y eso es precisamente lo que permite consolidar disciplinas pues, como esta del diseño. Esta mañana vimos efectivamente muchos proyectos, 23 como lo decía, y no es fácil seguirle la pista a todos, pero para ello pues, nosotros hemos procurado dejar unas memorias. Ahí, ya. Con razón, es que no, pensé que era que no. A veces las memorias tienen ISBN, ¿cierto? Otras las hacemos más como una memoria, justamente. Y digamos que las conversaciones de esta mañana procuraremos dejarlas dispuestas pues, en un lugar, en el sitio web de los posgrados. Ya lo definiremos con el equipo de trabajo y se los comentaremos porque efectivamente no todos pudieron estar en las dos salas y es muy difícil hacerlo simultáneamente como es hoy. Entonces, en esta tarde y en cabeza de los directores de línea, que son personas supremamente valiosas, me acompañan el día de hoy, estamos haciendo el trabajo que los estudiantes de los posgrados han venido haciendo en el reciente tiempo, reflexiones acerca pues, de eso que mencionaba, los alcances, hasta dónde consideran pues, que pueden llegar sus líneas de investigación. Nos acompañan, entre otros, estudiantes egresados del programa, profesores de la Universidad de Caldas, profesores invitados. También tuvimos la compañía de estudiantes de la maestría en artes de la Facultad de Artes y Humanidades, a la decana Claudia Jurado, la decana de la Facultad de Artes y Humanidades, y profesores invitados como la profesora Adriana Gómez, la profesora Raquel Cairol, Juan Pablo Velázquez, el profesor Ricardo Dalparra, pues entre otros, que entregaron unas retroalimentaciones y según los estudiantes nos comentan, pues como muy valiosos. Nada, estas eran mis palabras, un poco más informales, menos preparadas que las de la mañana. Los dejo en compañía de Laura, que les va a exponer pues, todo el funcionamiento de la sesión de esta tarde. Muchas gracias, permiso.
Gracias, doctor. También es importante acotar que esta iniciativa de reunir a las líneas nace en el coloquio pasado, un poco también tratando de imitar o de complementar las dinámicas que se dan en el foro, en los foros del Festival de la Imagen. Y vemos pues como con gran satisfacción que tenemos la oportunidad de generar estas discusiones en las líneas que también nos marcan el estado de las investigaciones de los estudiantes. La dinámica de hoy, de esta tarde, lo que nos convoca, van a ser 4 paneles, cada uno de una línea de investigación. Vamos a empezar con el panel de la línea de interrelación, diseño, arte, ciencia y tecnología. Ellos tendrán 50 minutos. Esta línea de investigación es dirigida por el doctor Daniel Enrique Ariza Gómez. Él es artista escénico y psicólogo, es maestro en estética y creación, doctor en diseño y creación, y por el doctor Héctor Fabio Torres, que es licenciado en música, magíster en diseño y creación interactiva y es doctor en diseño y creación. Les damos entonces la palabra a la línea de interrelación. Buenas tardes. No sé si Daniel va a dar un saludito. Sí, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí todos, por acompañarnos y seguramente pues buscaremos nosotros más bien una conversación, ¿no? Porque hemos preparado un texto para empezar una conversación entre nosotros, pero también consideramos como importante si la conversación va creciendo y se unen otras personas, así sean de otras líneas. Creo que es la pretensión nuestra. Entonces, adelante pues, Héctor Fabio, con lo que tenemos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros hemos estado con Daniel pensando la línea, repensando la línea. Digamos que la línea ya tiene una trayectoria. Venía dirigida por el doctor Adolfo. Y lo que hemos estado es pensando precisamente esas relaciones de interrelación que son muchas cosas, porque es el diseño y la creación con relación al arte, a las ciencias y la tecnología. Desde mi perspectiva, o sea, quiero plantear primero mi perspectiva. Digamos que uno podría pensar solo que entra al campo del diseño, desde el diseño toma las otras disciplinas o hace relación con las otras disciplinas e inclusive piensa las tecnologías como medios. Digamos que esa puede ser una primera perspectiva. También ha habido posturas que no entran desde el diseño, sino que entran desde la creación, especialmente relacionada con el arte. Aunque creación, yo quisiera también diferenciar allí que el arte, por supuesto, es creativo, pero el arte no solo, el arte es creación. O sea, el tema de la creación corresponde prácticamente a todas las disciplinas también. Y lo que quería dar digamos, de mi perspectiva es que el conocimiento que me interesa es el que está ahí en la mitad de esas cosas. El que está entre el diseño del arte, es el que está entre el diseño de la ciencia, y eso implica pensar desde la complejidad y en esas nuevas emergencias que tengan esas hibridaciones. De todas formas, digamos, repensar la línea está en construcción y nos pareció muy buena idea el tema del panel porque la idea es que esto no lo construimos solo nosotros, digamos, ya lo decía, tiene unos antecedentes y seguramente el socializar y hablar y poner en discusión el tema de la interrelación, de esta interrelación, va a estar muy bien alimentado tanto por lo que digan los estudiantes de la línea, como digamos, por sus opiniones.
Así que va a leer un texto muy cortico. Tenía otras cosas, pero yo creo que lo que debemos hacer es sintetizar. Y es básicamente, y está basado en el objetivo general. Y es promover el reconocimiento del diseño como materia de investigación social, cultural y filosófica, así como sistematizar experiencias transdisciplinares centradas en enfoques investigativos en el contexto de la interrelación arte, ciencia, diseño y tecnología. Faltó allí creación. Como forma de aproximarse a los avances científico-tecnológicos que caracterizan la sociedad contemporánea por medio de proyectos de investigación que impulsen el desarrollo del conocimiento y la capacidad en el manejo del arte, la ciencia, el diseño y la tecnología. Pues otra vez, para generar innovaciones que integren los diferentes saberes disciplinares. Hay una síntesis de este objetivo que es promover desde las epistemologías del diseño y la creación, el arte, la ciencia y la tecnología, la investigación de alto nivel. Eso es importante, fomentando la hibridación y aplicación de dichos campos en el contexto social contemporáneo. Tenemos algunos objetivos específicos, pero sabemos que pueden ser tan amplios. Lógicamente estos objetivos tienen que ver con lo primero que decía, es el pararse en el diseño, pararse en alguna de estas ramas de la interacción y desde allí hacer investigación. Pero hemos pensado en enfatizar el investigar acerca de las profundas transformaciones sociales y culturales generadas en la época de la cibercultura y las transformaciones digitales. Y también reflexionar en el proceso de creación. Estamos insistiendo en el tema de creación y su articulación con las otras, con diseño, ciencia, arte. Hay unos objetivos específicos que tienen que ver con una cosa que es muy importante y es prácticamente redundante con todo lo anterior, que es promover la investigación transdisciplinar. Pero también es promover la innovación, o sea, es para nosotros muy importante, lo hemos hablado, y aunque ambos venimos del campo de la creación, es importante pensar que esa creación tenga sentido y que promueva la innovación. Y por supuesto, el sentido que tiene el estar inclusive en este panel y lo que ha sucedido en estos días es generar nuevo conocimiento producto de esas relaciones. Hay unas temáticas que tienen que ver con diseño, creación, o sea, todas esas temáticas tienen que ver con estamos pensando en temas estratégicos, pero no sé si me escuchan, me parece que mi internet está inestable. Sí, pero sí lo escuchamos. Se cortó un momento, pero lo escuchamos. Bueno, gracias. Pero nos importa mucho, ya como estrategia de la línea, es hacer seguimiento de proyectos, integrar proyectos de la línea, eso es muy importante. Digamos, a la línea, así la idea es poder integrarlos. También estamos sugiriendo y venimos Profesor, ¿qué tal si apaga la cámara? pensando, ¿sigue mal? Sí. Bueno. ¿Y cómo sigue? Ahí está bien. Bueno, no, estamos pensando también desde hace mucho rato, lógicamente, integrar proyectos de línea. Otra cosa importante, integrar la línea con otras líneas, porque definitivamente no somos estancos separados. Otra cosa importante que debería suceder y de manera urgente es la integración entre proyectos de maestría y doctorado. Y lógicamente ya estamos hablando en temas de seguimiento de los proyectos, vigilancia, que es lo que generalmente hacemos, digamos que es lo que hacemos generalmente en estos seminarios, pero también vigilancias de convocatorias de todo tipo, ya que, digamos, aquí hay quienes trabajan desde la perspectiva del arte y también convocatorias para publicaciones, para otro tipo de publicaciones. Y lógicamente,
La idea es motivar mucho, que yo creo que esto es más que esta línea, además un tema del doctorado y es un tema para todos, es motivar mucho las publicaciones e inclusive las asociaciones para las publicaciones. Digamos, esto es como una síntesis de lo que se presenta en la línea. Así que dejo a Daniel y dejo a los chicos a los chicos de la línea y también pues los invito a ustedes a dialogar acerca del tema. Muchas gracias. Muy bien, profesor Héctor Fabio. Bien, ese objetivo general que estabas planteando, pues lo tenemos todavía en desarrollo, porque justamente allí hay algunos conceptos que para mí son importantes que aparezcan, como hablar de investigación e investigación-creación, que ha sido, por supuesto, que una de las banderas que he tratado de movilizar al interior de esta línea y que justamente estos días hemos discutido ampliamente con los estudiantes. Yo creo que uno de los puntos importantes, y hoy escuchando los proyectos de diseño y creación de productos interactivos, uno empieza a decir, bueno, ¿dónde está la delgada línea? Es decir, porque claro, en nuestra línea también hay desarrollo de productos interactivos. Entonces, uno diría, bueno, ¿dónde está esa línea que nos separa entre líneas? ¿Mm? Y entonces uno viene justamente o le llega a uno el pensamiento justamente al contrario. Y es en donde podemos nosotros encontrar conexiones importantes entre las líneas. Justamente hablábamos en estos días que gran parte de los proyectos que tenemos en este momento en curso de maestría y doctorado están vinculados a un asunto patrimonial, por ejemplo, al asunto del patrimonio y la conservación de la cultura. Y hoy, cuando veía yo o escuchaba los proyectos de productos interactivos, también. O sea que yo creo que por supuesto que uno podría pensar eventualmente que cuando yo trazo una línea o hago el juego imaginario de trazar la línea, pues se supone uno que va allí sobre ella. Pero yo creo que tenemos que pensar de una manera un poco más, si se quiere, y si se puede utilizar aquí el concepto compleja, y es buscar la transdisciplinariedad y las translíneas, diría yo, y son esos espacios o intersticios entre las líneas en donde podemos vincular y crear unas conversaciones. Yo propondría, por ejemplo, y podría hacerse sin ningún problema, y es que alguno de estos eventos los reunamos más bien no por líneas, sino por temas comunes y cómo se pueden manejar desde las diferentes líneas. Entonces, por ejemplo, el tema de la lengua, que hoy lo puse yo de ejemplo cuando estaba haciendo mi intervención al escuchar un proyecto sobre los NASA. Y por otro lado, tenemos un estudiante en nuestra línea que está trabajando sobre la lengua Kamentsab. Entonces uno dice, bueno, aquí, ¿qué pasa con esto, no? Es decir, ¿qué sucede? Hay un artista trabajando en eso, hay un diseñador trabajando en eso, ¿y qué puede pasar, no? O sea, ¿qué puede suceder en una maestría en donde tenemos una multiplicidad de proyectos que pueden, y por otro lado, hay una niña de nuestro equipo, porque yo les dije a los que están en nuestra línea que somos un equipo de trabajo. Yo quiero entenderlo como un equipo de trabajo, porque me parece que un equipo de trabajo es solidario. ¿Mm? Y la solidaridad creo que es muy importante en las líneas, porque nos permite no tener, digamos, como proyectos en los que efectivamente yo soy el que tiene el conocimiento, sino que por supuesto que hay un conocimiento que está flotando y que se puede dirigir a cualquiera de las líneas. Por supuesto que yo sé que separar las líneas es una estrategia muy importante en términos académicos y guardarla. Sí, pero yo creo que debe llegar un momento en el cual
también maestría y doctorado nos podemos abrir también y porque para eso está uno en un trabajo o en un proyecto de maestría y doctorado, ¿no? Para hacer también nuevas propuestas, o sea, cómo puede uno repensar los posgrados y cómo puede uno crear esas intersecciones, esos ejercicios transdisciplinarios, translíneas, que justamente hacen posible que podamos ver de maneras distintas los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad y creo que en este panel podrían salir algunas ideas interesantes, importantes. No sé qué piensan, me gustaría, bajo este principio, abrir una conversación. Para mí ha sido importante en el término de la investigación, todo lo que tiene que ver con girar juntos frente a un tema, lanzarlo, porque digamos que el panel es básicamente una conversación en donde se supone que hay gente experta, pero aquí todos somos expertos en pensar y en crear. Seguramente unos tienen algunas especialidades en algunos campos y eso es fantástico, pero creo que tenemos que pensar en maestría y doctorado justamente como un equipo que permite el desarrollo y el crecimiento de los objetos de estudio. Justo hoy, los estudiantes de la maestría en arte los vinculé al coloquio, los invité mejor, más que los vinculé, los invité y aparecieron bastantes estudiantes. Y yo creo que estas dinámicas de facultad, digamos, de los posgrados de la facultad, son supremamente interesantes. Mucho más cuando nos reunimos justamente los directores de los posgrados o los coordinadores de los posgrados para pensar el formato evaluativo de las tesis. Y ese para mí fue un momento muy grato y yo creo que tanto la profesora Liliana como el profesor Walter nos sentimos muy complacidos de haber pensado juntos este formato evaluativo para llevar a los comités curriculares y que sean pues obviamente estos cuerpos los que tomen las decisiones, y luego el Consejo de Facultad, pero por supuesto que allí estaba la voz de todos. Entonces, ¿cómo empezamos a caber y cómo empezamos a pensar que de alguna manera sí hay efectivamente estos lazos de hermandad entre las diferentes líneas? Así como, fíjense que el nombre de la línea es clave, ¿no? Es una interrelación entre el diseño, ciencia, arte y tecnología, pero creo que también hace posible hacer entrelazamientos con otros campos, con otras posibilidades de pensamiento que tiene el doctorado y la maestría. Básicamente esta semana estuvimos trabajando en este equipo, configuramos este equipo y resulta muy interesante estos diálogos que se generan. Yo creo que, y pensaría yo que en este panel, hoy en este panel, inclusive propondría, y voy a hacer quizás una acción bastante subversiva, pero podría decir, bueno, empecemos más bien un diálogo. O sea, no nos dividamos por líneas, porque no creamos como unos temas comunes en este momento y pensemos qué está pasando con cada uno y cómo podemos de alguna manera relacionarnos. Yo veo muchas relaciones entre esta línea y la de creación de productos interactivos, muchísimas relaciones porque, por ejemplo, hay algunas que uno podría decir que no son tan similares, pero miren que hay un proyecto que fue el que más me gustó de productos interactivos, que fue el del rol del videojugador. Y justamente la tesis que yo tengo el gusto de codirigir del estudiante Javier Olarte, estamos también pensando el espectador y allí también hay un tema de videojuego. Es decir, justamente uno de las tres estudios que vamos a hacer en esa tesis doctoral es de un videojuego y nos hemos planteado justamente el rol en este caso, del participante, y vean cómo podemos tener, habilitar, digamos, discursos que nos pueden atravesar y que nos pueden unir. Hoy, por ejemplo,
el profesor Juan Diego hacía un llamado que me parecía muy pertinente, y era hasta qué punto estamos relacionando las tesis de grado que se están haciendo o que se han hecho en doctorado o en maestría con lo que está haciendo ahorita en este momento los proyectos que se están realizando. Es decir, seguimos viendo bibliografías de estos grandes clásicos, pero no tenemos las referencias tan claras con proyectos que se han gestado aquí en la maestría y el doctorado. Y me parece a mí que yo traté durante esta semana de vincularlo con algunos y les decíamos con el profesor Héctor Fabio, vea, mire que este proyecto de moda o de cuerpo ya lo hizo esta persona aquí en la maestría o en el doctorado, miren este otro proyecto que se hizo acá, o sea, cómo generamos este diálogo. Y yo creo que muy probablemente estos escenarios de panel son los que pueden servir o pueden nutrirnos para ver en dónde están esas bibliografías, en dónde están esas conexiones entre los proyectos. Me gustaría con esto abrir el pensamiento, no sé si los estudiantes mismos de nuestra línea o si otros estudiantes o profesores de otras líneas, pues empezamos como a discutir, a dialogar. Digamos que lo que yo estoy presentando aquí simplemente es una acción de provocación hacia el diálogo y a la conversación. Pues a mí me gustaría sumarme con lo que ustedes dos dicen, de Daniel y Héctor, con respecto a lo de promover la transdisciplinaridad, porque incluso pues ustedes proponen movernos entre líneas, pero algo que yo veo también que se podría realizar es movernos incluso entre departamentos. En ese momento hablo ya desde mi proyecto de investigación, porque pues como se dieron cuenta esta mañana es acerca de la biomímesis, y básicamente es esa interrelación entre ciencia y diseño. Y ahí mismo me puse a pensar en los aportes que me hizo el profe Juan Diego Gallego acerca de los alcances que podría tener un proyecto de esta índole, que podrían ser artículos, semilleros, pero él mencionó algo como laboratorios, ¿cierto? Y ahí mismo pensé en la Universidad de Caldas tiene pues una facultad de biología, y es algo que va muy afín con mi tema. Entonces también buscar esa interrelación no solo entre las disciplinas y las líneas de diseño, sino también ampliarnos a otros departamentos, creo que me parece algo importante y que podría, digamos, potenciarse mucho estos alcances, por ejemplo, de, qué sé yo, pensarme en ese momento un laboratorio de biomimética con alianzas entre diseñadores, biólogos, ingenieros, etcétera. Entonces, me parece interesante pues lo que hablaban ahorita de esa interdisciplinariedad, y ese era mi aporte que les quería decir pues a todos, y también pensar qué opinan al respecto. Gracias. Gracias. Javier Olarte y Juan Pablo Velázquez pidieron la palabra en ese orden. Creo que el profe Juan Diego lo ha pedido primero, pero no estoy muy seguro. Si no... No, entró después. Ah, ok, listo. Bueno, creo que la línea ha trabajado fuertemente sobre esta posibilidad de, como lo decía bien el profesor Héctor Fabio, darle una dimensión al diseño como un eje articulador de la investigación. Yo había escrito un texto, me voy a permitir leer, si puedo tener un minuto, un par de fragmentos, escribí un texto largo sobre inter y transdisciplinariedad, que se llamaba la integración de los saberes bajo dos perspectivas, la inter y la transdisciplinariedad en la educación y en nuestra línea de investigación. No sé si pueda tener tiempo para leerlo, si les parece, profe Daniel, o simplemente esbozo las ideas. Bueno, voy a tratar de leerlo, qué pena con ustedes. Es que fue muy consecuente porque la línea plantea unas rupturas, pero bueno. Desde el seminario se discutió ampliamente sobre la validación y la discusión de los aportes al conocimiento, la visibilidad y el impacto cultural y artístico desde la línea de interacción diseño, arte, ciencia y tecnología. Se acoge entonces a las categorías de producción que permita abarcar los productos provenientes de las áreas de artes y diseño, teniendo en cuenta que la creación se constituye en plataforma común y en evidencia
evidencia, una forma propia de generación de conocimiento que se articula con la práctica creativa y que define los métodos científicos tradicionales. En el texto que presento a continuación busca dilucidar la relación inter- y transdisciplinariedad en la educación y subsecuentemente avisurar un escenario futuro más incluyente para nuestra línea. La educación en la actualidad se caracteriza por formar profesionales calificados que puedan responder a las demandas de la realidad territorial y del sector productivo, así como la generación de conocimiento científico y tecnológico. Por su exigente labor, que representa un papel fundamental en la transformación de nuestra sociedad. En este sentido, el proceso de transformación por la cual ha de atravesar nuestra línea y el doctorado requiere que esté dirigido hacia la consolidación de maneras singulares de asumir la formación, la imbricación social y la investigación, buscando superar la influencia de la razón tecnoinstrumental que la modernidad ha ejercido sobre las instituciones educativas exigentes. Aspecto que permitirá concebir, el jardín, la escuela, el colegio, la universidad, incluso el doctorado por venir, como un espacio público de interconocimiento donde nuestros ciudadanos, nuestros colegas y los grupos sociales puedan intervenir sin la posición exclusiva de aprendices. Aquí me refiero a una cita de Sousa. El propósito de este texto es mostrar algunas reflexiones que desde lo inter- y transdisciplinar permitan pensar el escenario como conocimiento por venir sustentada de un pluralismo epistemológico para concebir una unidad que asegure y favorezca la diversidad, una diversidad que se inscriba en la unidad, según Morán. Surge, en consecuencia, el siguiente interrogante. ¿Podría la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad dinamizar la formación del ser humano en la educación por venir? Los planteamientos interdisciplinarios surgen y se desarrollan apoyándose en las disciplinas, dado que para que haya interdisciplinariedad es necesario contar con una disciplina y, por tanto, una disciplinariedad. La propia riqueza de la unificación está supeditada al grado de desarrollo alcanzado por las disciplinas, y estas, a su vez, se verán influenciadas favorablemente con un fruto de contactos y colaboraciones interdisciplinares. El término interdisciplinariedad florece asociado al propósito de corregir los posibles errores que ocasiona una ciencia existente en complementariedad y con una profunda separación entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, la teoría y la práctica, la técnica y el humanismo, así como también la jerarquización en la organización universitaria. Fernández, por su parte, plantea que la interdisciplinariedad conjuga metodologías y lenguajes de más de una disciplina para examinar o resolver un problema. A su vez, Edgar Morán destaca que la interdisciplinariedad es un proceso complejo e inacabado, una filosofía de trabajo que se nutre de un tejido de eventos y acciones e interacciones, determinaciones y azares que constituye nuestro mundo actual. Dado el clima cultural actual, las sociedades demandan y requieren reorganización e integración de conocimiento, desde una mayor especialización hacia una unificación y contextualización del saber. Ahora bien, la transdisciplinariedad soporta en dichos pilares y se refiere a lo que está al mismo tiempo entre las disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de cualquier disciplina. La finalidad es la comprensión del mundo presente, lo cual nos permite unos imperativos de una unidad de conocimiento mayor, según Nicolescu. Tal imbricación entraña un proceso de intercambio entre diversos campos y ramas de conocimiento científico en lo que, según Martínez, nos permite transferir métodos, conceptos y términos a cuerpos teóricos mayores, hacia otros que los aíslan, induciendo unos procesos de creación, co-creación y recreación del saber característico del desarrollo de una nueva ciencia, de un nuevo espacio, en este caso de una nueva línea. Con base en lo anterior, la investigación doctoral de nuestra línea, si se me permite, y por venir desde la transdisciplinariedad, permitiría trabajar por la unificación y reubicación de una ciencia, lo que significa, de acuerdo con Morán, la construcción de modelos utilizables y transferibles entre las diferentes disciplinas y a su vez entre las diferentes líneas del doctorado,
aspecto que requiere que se asuma con prioridad la trascendencia de una modalidad de relaciones mucho más amplias entre las disciplinas, llegando a un sistema mucho más, como lo dice Edgar Morin, omnicomprensivo, en la percepción de metas comunes y de un ideal de unificación epistemológica y cultural. Una educación y por tanto un doctorado desde lo inter y lo transdisciplinar reafirmaría su pertenencia con lo social y se sentiría parte de él, lo cual establecería una gran diferencia, pues la educación se conectaría con la complejidad de la realidad, en lugar de aislarse de ella en un ámbito teórico y estéril. Así, nuestra línea y por tanto una educación más amplia se convertiría en parte del medio y este lo haría consciente de las secuelas de sus actos. Nuestras visiones permitirán que coadyuven a una educación y por tanto un doctorado para trabajar por un ser humano más abierto, reflexivo, solidario, democrático, innovador, con pensamiento crítico y divergente, presto para hacer frente a una sociedad donde la palabra cambio, diversidad e hibridez van a ser expresiones frecuentes. Gracias. Quería Gracias. compartir este texto para el colectivo, dado que pues, la línea ha estado trabajando, como bien lo dice el profesor Daniel Ariza, el profesor Héctor Fabio, en un objetivo mucho más transdisciplinar, pero también mucho más coherente con el diálogo hacia las otras líneas. Gracias, Javier. Juan Pablo. Gracias, Laura, y gracias a los profes por tan excelente llamado de lo que hace la línea en cuanto a la interrelación. Estaba bajando la manita, qué pena. Yo solamente tengo como una reflexión corta, muy corta, pues pensando en el alcance, en los intereses de investigación, en el alcance de la línea, y es una reflexión en torno a cuál es el impacto en diferentes escalas, sea por ejemplo a nivel individual, ¿cierto? A nivel comunitario, a nivel institucional organizativo, a nivel social, y además del impacto, el conocimiento generado de esta interrelación, que creo que es sumamente necesario. Y esta reflexión la hago, pues, no necesariamente para que se responda ya, más faltaba, sino que pues genera mucho interés el que se hable de interdisciplina, transdisciplina, incluso crossdisciplina, ¿cierto? Como que se interrelacione realmente lo que es ciencia, arte, diseño, tecnología, y el resultado de lo que allí ocurre, pues en qué impacta. Lo que quiero decir es que hay unos requerimientos de escala global que son ineludibles. Los problemas actuales no se resuelven con los intereses particulares. Y esto no es un enunciado mío, sino que es un enunciado a lo largo de la historia de estudios y teorías desde el diseño, empezando, por ejemplo, por Richard Buchanan, que quería o que manifestaba por los años 80 unos órdenes del diseño con unas escalas y unos intereses cada vez más grandes, o con los intereses políticos globales que empezaban por allá con los convenios del Club de Roma, ¿cierto? Que luego terminaron en lo que hoy conocemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cosas por el estilo. Entonces estos problemas cada vez son de mayor escala y amerita abordar estos problemas pues precisamente no desde situaciones o desde particularidades, sino precisamente desde las interrelaciones. Un ejemplo práctico del conocimiento explícito que considero que es de gran valor es la revista Leonardo, ¿no? La revista Leonardo del MIT, que tiene ya hoy más o menos 52, 53 años, casi que única en su especie, al menos en el nivel académico que goza, en reconocimiento del nivel académico que goza, y que pues en estos 52, 53 años pues ha demostrado estas investigaciones, estos resultados y su impacto precisamente en estas escalas que yo comento. Ya para finalizar, a mí me parece sumamente pertinente esta línea que se trabajen los profesores y las áreas de conocimiento pues interrelacionados realmente, porque insisto en que ya no necesitamos un Einstein, ¿no? Como decía el doctor Roger Malina en un entonces, se necesitan muchos
humanos trabajando en conjunto y en red, realmente aportando desde su conocimiento, desde no sus orillas, sino compartiendo sus experticias como unas habilidades blandas realmente más oportunas para el nivel de complejidad de los problemas que actualmente abordamos. En ese sentido, cuando el doctor Ariza mencionaba que hay estudios que ya se han hecho, que es pertinente pues, revisar qué se ha hecho el programa, ¿cierto? Como el tema del vestido, el cuerpo vestido, empiezan a existir unas tendencias de estudio, ¿cierto? Unas tendencias quizá más teóricas que quizá necesarias para abordar, como digo, en este momento, una complejidad o un problema de una escala más allá de lo individual, un interés individual. Entonces, bienvenido la interrelación, y más faltaba, y bienvenida, creería yo, que la reflexión en preguntarnos cuál es ese impacto y el conocimiento generado de lo que ocurre en esta línea. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Diego. Buenas tardes para todos. Bueno, en línea con lo que dice el doctor Ariza, la permeabilidad por estas fronteras del conocimiento hace que la transdisciplinaridad sea un factor positivo para el crecimiento de estas investigaciones. Recopilo un poco lo que dije esta mañana y me lo repitió el doctor Ariza. Este es el espacio perfecto para fomentar artículos de estudiantes de la maestría, estudiantes del doctorado, tesis de egresados de la maestría y el doctorado, ni qué decir de la revista Kepes. Creo que estamos en un momento crucial en pensar que tenemos referentes propios muy potentes. Muchas gracias. Gracias. Y pues ya estamos más o menos a 15 minutos de finalizar, entonces le doy la palabra nuevamente, doctor Héctor Fabio. Gracias, Laura. Yo quería referenciar un artículo de Maury Masnib que se llama Fundamentos de Transdisciplinaridad. Digamos, él trabaja en algunos niveles, digamos, los conceptos de transdisciplinariedad, y habla de una cosa muy importante, es como el vacío que hay entre diferentes tipos de conocimientos y la diferente noción de realidades de esos conocimientos. Referencia un texto muy lindo, quiero leer un poquito de ese texto, que es de Lao Tzu, y con eso refuerza también lo que estaba diciendo. El texto de Lao Tzu dice, 30 rayos comparten una rueda. Es el hueco del centro el que la hace útil. Amasa la arcilla para convertirla en un vaso. Es el espacio interior que lo hace útil. Corta puertas y ventanas para un cuarto. Son los huecos que las hacen útiles. Por lo tanto, la ganancia proviene de lo que está y la utilidad de lo que no está. Al final dice Masnib sobre la tercera ley de transdisciplinariedad, dice, solo por lo que no está es posible que esté lo que está, y solo por lo que está es posible que no esté lo que no está. Quería leer eso porque en términos de conocimiento, creo que esos espacios son los que definen muy claramente ese otro universo que podemos estar investigando. Bueno, quisiera, si algún estudiante de nuestra línea también habilita su micrófono, su cámara y nos comparte este pensamiento que estamos tratando de desarrollar, o de otra línea, así como acaba de hacer Juan, también, digamos que crear ese diálogo es supremamente importante. Entonces, quisiera más bien como escuchar otra intervención. ¿Me permiten 2 minutos? Sí, claro. Pues gracias. Yo creo que estamos en un momento muy importante de los doctorados, de los posgrados. La edad que ostentamos, la cantidad de egresados y de estudiantes
que tenemos, así también como toda la fortaleza que tiene esta facultad. Miren, solamente como para darles un dato, esta universidad tiene actualmente 10 doctorados, 10 doctorados. En cuanto a posgrados, pasamos las decenas. En el último dato, creo que estábamos cerca de los 80 o 90 posgrados, incluyendo especializaciones, maestrías. El más reciente doctorado, es decir, el que suma el número 10, es el de filosofía. Y creo que en este escenario hemos venido justamente generando esos diálogos, profesores y compañeros. Miren que en el anterior coloquio estuvimos con un estudiante de la maestría en artes, perdón. Esta mañana asistieron también los estudiantes de la maestría invitados por el doctor Ariza. Creo que las conversaciones de ustedes han girado alrededor pues justamente de ese concepto de interrelación, y mis muy emotivas palabras durante el día han hablado sobre la integración. Destaco nuevamente la presencia pues, de egresados, profesores, invitados, estudiantes de pregrado, que constituyen en estos foros lugares pues, de encuentro. Y en tal sentido comparto las palabras de ustedes, doctor Héctor, doctor Daniel, inclusive las palabras del doctor Juan Diego cuando habla de la coyuntura del momento tan importante y cómo lo que está ocurriendo acá tiene que llevarnos a pensar el diseño, a pensar cómo el diseño se transforma y cómo se integra ante las necesidades mundiales pues, y los problemas actuales que, por ejemplo, el profesor Juan Pablo Velázquez mencionaba en algún momento. Cuando el doctor Daniel Ariza mencionaba la fuerte relación que logra identificar con la línea de diseño y desarrollo de productos interactivos, yo me atrevería quizás también a ampliar que uno en las otras líneas, cuando hace recorridos por ellas, también encuentra muchos productos relacionados con la creación. Pensar, por ejemplo, en estos momentos en un Carlos Beltrán, ¿cierto? Que hace parte de la línea de sostenibilidad y está generando proyectos relacionados con la creación y con las artes también. En gestión también nos encontramos algunos proyectos. Entonces, sí, claro, yo creo que esto obedece a una idea, una simiente que siempre la he criticado por redundante, y es que llamamos a nuestros posgrados diseño y creación, ¿cierto? He creído pues, que la creación es un componente pues, inherente al diseño, pero pues que cuando nosotros lo expresamos damos cabida también a una cantidad de disciplinas que son las que llegan hasta donde nosotros, y lo podemos ver no solamente en los perfiles de los profesores, doctores en diseño, músicos, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, y continúa la lista, ¿cierto? Y entre los estudiantes también nos encontramos con unos perfiles pues muy diversos. Yo creo que eso da cuenta pues de lo que en este departamento se ha concebido desde hace muchos años. Había prometido 2 minutos y con esto cierro con una idea que comentaba el doctor Daniel Ariza, pues como acerca de pensar no tanto en líneas sino en áreas comunes. Me parece que es una idea que se puede acoger y que se puede revisar para el futuro, y que también yo creo que es un síntoma de una situación, y es que las líneas a veces pareciera que constriñen los proyectos de los estudiantes, ¿cierto? Como que el estudiante lo ponen en una camisa de fuerza y queda solamente allí encasillado. Pero en estos encuentros vemos cómo es posible, cómo en realidad pues hay muchos más lugares en común entre los distintos proyectos, estudiantes, bueno, los proyectos que se investigan pues en las líneas de investigación. Pero creo que también eso solamente es posible en la medida de las voluntades, ¿cierto? En la medida en que en estos escenarios encontremos puntos de diálogo, puntos comunes, y la integración que en algún momento ustedes, doctor Héctor y doctor Daniel, planteaban, de hacer esas vinculaciones con la maestría, con los doctorandos, con los estudiantes de pregrado, justamente tiene que ver con ese sentido y con el espíritu con el que estamos pensando pues el coloquio y todos nuestros posgrados. Pero eso depende indudablemente de la voluntad de las personas. Bueno, cierro con esto mi intervención. Muchas gracias. Permiso. Perdón, Laura. Sí, y quiero agregar algo, doctor Walter, y es que justamente también esto va en doble vía, porque para el Coloquio Internacional de Investigación en Artes, que es del 9 al 12 de diciembre, tenemos estudiantes de la maestría y del doctorado presentando ponencias. Entonces, fíjense cómo para los dos lados, claro, digamos que el coloquio que nosotros hacemos es de ponencias y conferencias, no solamente de la maestría, sino que se abre, pero ahí estamos estableciendo esos vasos comunicantes de los posgrados vinculados a las artes, el diseño y la creación, y me parece que eso es genial porque nos nutrimos nosotros, o sea, estamos creando nosotros realmente conocimiento y experiencias que finalmente
nos nutren a todos, a profesores y estudiantes y obviamente a la comunidad a la cual van dirigidos los proyectos que se realizan. No sé si alguno más quiere participar o damos por cerrado nuestra participación en este. Ah, y Francisco activó su cámara, bien. No, pues yo quisiera, como a manera de cierre, primero pues como agradecer a la línea a la que fuimos designados, mis compañeros y yo. Creo que hemos encontrado en la línea de alguna manera un apoyo en ideas y proyectos que veníamos como adelantando y desarrollando. En mi criterio personal, creo que esa interrelación ya existe, no hay como que seguir esperando la aprobación por parte de la academia. Sé que es importante como separar las disciplinas para poder entenderlas, y esa escisión justamente es la que ha provocado pues como todas estas fronteras entre una cosa y la otra. A manera de comentario personal, quiero contar que en pregrado yo soy licenciado en Educación, Artes Plásticas y Visuales. En pregrado era muy tecnológico yo, muy tecnológico y muy diseñístico para la carrera de artes. Y aquí soy muy artista para la carrera para la posgrado en diseño y creación interactiva. Entonces, como que siempre he estado moviéndome en ese intersticio, en esa interrelación. Sin embargo, eso no, o por estar en el marco del arte, eso no me ha como atado a qué puedo hacer o qué no puedo hacer, o qué es permitido y qué no, o qué es validable y qué no. Entonces la invitación también es como a terminar de difuminar esa barrera de la interrelación, o de dónde termina y empieza una disciplina o la otra. Y creo que en definitiva ya existen esas maneras de interrelacionarse, y creo que no son quizás tan conscientes desde lo académico o desde el ejercicio profesional de cada uno, pero la invitación es como también a intentar reflexionarlo desde el hacer, el proponer, y desde la academia, claro está. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco, y creo que con esto, Laura, damos por cerrada pues nuestra participación en esta sesión de panel. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias para las personas que se conectaron durante la discusión. Estamos en los paneles de las líneas de investigación. Esta era la línea de interrelación, diseño, arte, ciencia y tecnología. Y lo que hicimos fue abrir un espacio, los dos directores de la línea abrieron un espacio para el debate y para la interrelación. A partir, digamos, del objetivo de promover, del objetivo de la línea, que es promover desde las metodologías del diseño, investigaciones en áreas como arte, ciencia, tecnología, pero además hicieron énfasis en incluir el tema de la creación, que es un componente transversal. Y la invitación, por supuesto, quedó abierta a todos para construir como un saber interdisciplinar, transdisciplinar. Entonces, una de las reflexiones que hacía Javier Olarte es que la interdisciplinaridad es corregir posibles errores de ciencias ya existentes. Y otra reflexión que hacía el profesor Juan Diego es pues, que este momento de construir transdisciplinaridad es muy positivo porque articula muchos de los ejes que nosotros tenemos en nuestros posgrados. Cerramos con la intervención de Francisco, que habla de algo muy importante, y es que ya existe este tejido. Es cuestión de visibilizarlo un poco más. Vamos ahora entonces con la línea de sostenibilidad. La línea de sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente. Esta línea es dirigida por la doctora Carolina Salguero. Ella es diseñadora visual, tiene una especialización en fotografía, es especialista en diseño y producción gráfica, magíster en espacio público y espacio público y social, es magíster en diseño y creación interactiva y es doctora en estudios territoriales. Y es también dirigida por el doctor Andrés Rivera Pavón. Él es administrador ambiental, es magíster en planificación territorial y gestión ambiental, magíster en geografía, doctor en geografía, planeación territorial y gestión ambiental.
Bienvenidos. Gracias, Laura. Estaba esperando a que el profesor Jorge Andrés Ya, acá también. estoy. Ah, bueno. Buenas tardes para todos, ya. Ya no nos vemos. Bueno, Carolina, ¿quieres empezar o empiezo yo? no, si quieres empieza entonces. Bueno, nosotros, bueno, el profesor Jorge Andrés viene con mucho más anterioridad trabajando alrededor de esta línea, en base pues a la doctora Adriana, que nos ha ido dando entonces también línea en estos procesos de investigación. Y pues desde el año pasado estamos, el profesor Jorge Andrés y yo, dándole una orientación también precisamente a esas porosidades y a esos temas que se van interconectando, no solo dentro de la línea, sino también como con otras líneas, como lo veíamos ahora y se discutía hace un momento. Y pues entrando como a delimitar o a definir algunas cosas, pero pues seguimos también en esa construcción de esto, pues que es conocimiento finalmente en diseño, ¿no? Entonces, para iniciar, pues les voy a leer como el propósito que tenemos o que hemos planteado nosotros desde la línea y que venimos trabajando entonces desde el año pasado, y pues vamos ajustando semestre a semestre, haciendo pues algunos aportes, algunas solicitudes pues a nuestros estudiantes, y respecto a eso entonces vamos construyendo. Entonces dice la línea de investigación Sostenibilidad, Arte, Sociedad y Medio Ambiente tiene como propósito aportar elementos teóricos, conceptuales y metodológicos desde un enfoque holístico e interdisciplinario que busca el diseño, las ciencias ambientales y las ciencias sociales y humanas para contribuir a la elaboración de investigaciones que contemplen la relación entre la cultura, el pensamiento ambiental y el arte como factores integrados en la construcción de formas alternativas de sustentabilidad y conservación de la diversidad biocultural. Igualmente, se asume como objeto de reflexión el papel del arte y del diseño como campos académicos y profesionales con gran potencial discursivo, inspirador de juicio crítico frente a procesos sociales y construcciones culturales contemporáneas, como son los fenómenos identitarios, la historia, la memoria y los debates en torno al patrimonio. Así se pretende proponer el desarrollo de nuevas visiones epistemológicas y de sentido social del diseño en tiempos de crisis global, de los paradigmas de la modernidad, la racionalidad y el funcionalismo. Por tanto, amparados en los procesos de co-creación, se exhorta a la reflexión ontológica del diseño a través del diálogo colaborativo con diversas perspectivas alternativas del pensamiento crítico contemporáneo, como son los estudios culturales, las epistemologías del sur, la decolonialidad, la ecología política, etc. Y frente a este eje o esta línea, pues esto que hemos inscrito como definición, partimos entonces de 4 elementos que creo que nos permiten a nosotros darle contexto a esa línea y darle dirección, y son estos, ¿no? Que fueron en los que les solicitamos a nuestros estudiantes que, pues, que se pudieran como de alguna manera definir o enmarcar en ellos. Uno es diseño, memoria y patrimonio, que engloba entonces historia, identidad y diversidad biocultural, producción, valoración y apropiación social del patrimonio, interculturalidad. La otra es territorio, paisaje y sostenibilidad, que abarca paisaje cultural y desarrollo sostenible, ecodiseño, biociudad y bioregión, paisajes visuales y sonoros. La tercera es arte, sociedad y medio ambiente, que engloba simbología, espacios... Perdona, Carolina, discúlpate. Tengo eso como unas diapositivas, si quieres las pongo y desde ahí se pueden leer para que ellos vayan siguiendo. Okay. ¿Sí? Ya No voy sé, terminando. ¿se puede compartir de pronto? Sí. Ya. Sí. Dame un momento. Ahí están. Eso. Estas son las... Exacto, tú ibas ahí. Ya te las... Listo. Bueno, entonces íbamos, justo acabo de leer estas dos, vamos entonces, eso, arte.
arte, sociedad y medio ambiente, entonces simbología, espacio social e imaginarios urbanos, metáforas, intervenciones y arte urbano, percepción sensorial y experiencia espacial. Y la cuarta, entonces, diseño, comunicación y representación del territorio, como redes, ciudadanía e información, espacios ciudadanos y medios tecnológicos, e infografías del territorio. Pues fue un diálogo, una discusión, algo que pues estuvimos planteando en algún momento el profesor Jorge Andrés y yo, que nos permite pues como definir o decir, bueno, en dónde se enmarca cada una de las investigaciones. Sin embargo, como lo decía al principio, pues esto es un ejercicio de porosidades, de interconexiones, de líneas que nos permiten pues una reflexión de interconectarse en unos temas con los otros, y que pues de alguna manera nos ayuda como a definirnos, pero que no nos, tampoco buscamos que nos cierren o nos encasillen pues en alguna cosa, ¿no? Finalmente esto también se conecta con otras líneas de investigación, y así como se decía hace un momento, pues es tan importante el trabajo frente a la línea como la conexión con otras líneas y la conexión de discusión frente a esos temas y esas interdisciplinas, bueno, transdisciplinas más bien, que se pueden trabajar allí. Bueno, dentro de esto entonces, efectivamente, y ahora pues este semestre que tuvimos un encuentro con nuevos estudiantes, pues emergen entonces categorías comunes que nos permiten dar cuenta que vamos bien de pronto en esta intuición de la definición de la línea, que son memoria, territorio, identidad, sostenibilidad ambiental, conflicto armado, museo, patrimonio, imagen, visualidad e historia. Estos pues los vimos en los trabajos que los estudiantes expusieron esta mañana, y que nos permiten entonces sobre todo encontrar esta categoría de memoria como el gran elemento que nos está permitiendo pues hacer esa conexión y esos intereses que tenemos en este momento conectados pues con el diseño, ¿no? Bueno, entonces hicimos dentro del seminario pues ejercicios de escucha y retroalimentación frente a cada una de las investigaciones, como debe ser. A los estudiantes pues llegamos obviamente a que deben aterrizar o ajustar parte del planteamiento de su problema. A los estudiantes de doctorado que están iniciando, entonces también encontrarse en unas categorías de análisis teóricas que les permitan también dar sustento y definir ese problema. Y pues con la estudiante Joana, que no sé si nos acompaña en este momento, pero bueno, no, ella ya presentó su examen de candidatura, ya es candidata a doctor. Tuvimos pues una discusión bastante amena, que también pongo pues aquí en la mesa. Ah, sí está. Ok, si quieres intervenir, Joana, bienvenida. Entonces, tuvimos pues como unos planteamientos que ella se hace, una discusión pues muy amena sobre precisamente la forma de hacer investigación en diseño, y pues cómo se aborda entonces el método de investigación en diseño, y esto que hemos heredado pues finalmente de las ciencias y que nos han hecho estructurarnos de alguna manera, pero que nos hace entender o pensar que el diseño no es como tan estructural a la hora de hablar de hipótesis, metodologías y paso a paso, sino que a veces esto se interconecta, ¿no? Bueno, luego estuvimos hablando sobre cómo el territorio también se conecta, para mí pues muy gratamente, siendo pues, teniendo pues estos estudios este doctorado de estudios territoriales, entonces cómo se conecta el territorio y lo intangible del territorio precisamente con el diseño y con sus representaciones, ¿no? Entonces esto nos permite ver una mirada crítica a las realidades, crítica desde el diseño, a las realidades del presente en los territorios, y cómo el diseño nos permite ser mediadores en aspectos que mediante la co-creación, el codiseño, el diseño participativo, el diseño social, pues nos lleva a diferentes procesos metodológicos y a diferentes enfoques de apropiación que nos permiten crear o generar procesos de territorios sostenibles, ¿no? Que también nos mueve pues como dentro de los problemas contemporáneos. Pensamos entonces el diseño como una emergencia en esos contextos sociales, y cómo abordamos problemas sociales contemporáneos con el diseño como mediación.
Bueno, frente al seminario, entonces se hizo pues un cuestionamiento de categorías usadas, reflexionamos frente a los problemas planteados para la construcción clara del mismo seminario, nos preguntamos, como ya les dije, sobre la investigación del diseño como ciencia frente a su epistemología, a sus planteamientos y abordajes y a cómo desarrollar sus productos. Y bueno, como conclusión ya de la línea en específico, pues hablamos sobre la necesidad de un documento que recoja ya, pues en este momento en el que ya lleva unas tesis de maestría y de doctorado, entonces ya es hora también, como lo decía el profesor Walter, de ir entonces mirando todos estos trabajos que se han hecho alrededor de esta línea y cómo recogerlas en un solo documento que permite entonces conocer y mirar cómo se han visto o cómo se han abordado diferentes problematizaciones de investigación bajo el eje precisamente que tenemos como en común, que es la memoria. Bueno, creo que eso por el momento. Ah, bueno, hay algo que quería leer, creo que María Cristina también está. Algo que escribió María Cristina que me gustó bastante en la reflexión, y ella dice: la función social del diseño debe reflexionarse en torno a las dinámicas de expresión del territorio, teniendo como premisa respetar, escuchar y compartir, asumiendo la tarea de coadyuvar en la salvaguarda de las tradiciones y los saberes, posterior al reconocimiento de las expresiones y manifestaciones de los pueblos. La perspectiva del diseño frente al patrimonio y el territorio debe ser intercultural para reconocer los distintos matices de las culturas, intergeneracional para dinamizar las experiencias de distintas épocas, interdisciplinar para construir escenarios trascendiendo las fronteras del conocimiento disciplinar, e intersaberes para recrear espacios incluyentes del saber. Esto se conecta muy bien con la discusión anterior. Bueno, profe Jorge Andrés. Bueno, muchas gracias a todo el equipo académico, directivo del doctorado en diseño y creación, a la maestría en diseño y creación interactiva, al equipo que hemos venido conformando con la profesora Carolina Salguero Mejía. Evidentemente, un agradecimiento muy especial a la gestora y pionera de estos temas en la Universidad de Caldas y en el área pues, del diseño, que es la profesora Adriana Gómez Alzate. Sin ella, obviamente, esta línea no existiría. Ha sido todo, como decía Carolina, una herencia que nosotros por el momento hemos recogido e intentamos de la mejor manera aportar a ella. Y en ese marco, diría yo, histórico, hemos venido trabajando la profesora Carolina y yo desde el año pasado, intentando generar, digamos, como nuevos horizontes a la línea y sintetizar algunos temas. Esa integración se da bajo la voluntad también de permitir que el diseño entre en diálogo, en construcción colectiva con otras disciplinas. Por lo tanto, nos hemos trazado como unos nuevos objetivos. Son los siguientes, correspondiendo al objetivo general, y es abordar desde los estudios culturales del diseño. Ustedes entenderán, ahí está la huella, la presencia permanente del profesor, del maestro Arturo Escobar, cuando exhorta, ¿cierto?, que el diseño dialogue también con los estudios culturales para que desde allí podamos trabajar, abordar, reflexionar y proponer estudios relacionados con la identidad, con la memoria, con el patrimonio y con posibilidades también de nuevas construcciones sociales desde la autonomía, desde las bases de la comunalidad, y pensando por qué no el diseño tiene que generar también nuevas visiones del postdesarrollo. Hoy hablábamos del tema de la relación entre lo ético, la sostenibilidad, uno de los grandes temas, ¿cierto?, de los problemas contemporáneos. Me parece que hay una buena discusión entre el diseño y las posibilidades del postdesarrollo o el decrecimiento también. Y en esa misma línea intentamos, esto es toda
una idea de propósitos, de buenos propósitos, sería promover desde el campo relacional del diseño, del pensamiento ambiental, el estudio de la sostenibilidad, sustentabilidad. Ahí hay ciertos matices que no voy a entrar en ellos. El post-extractivismo, hoy hablábamos también justamente sobre el tema del turismo sostenible, si es otra manera contemporánea del extractivismo, y hasta qué punto también hay que hacer un juicio crítico frente a las apuestas del turismo. Por otro lado, en la emergencia de los discursos de las transiciones territoriales y hablar más allá de la biodiversidad, pensar que como territorios somos un proyecto histórico de asentamientos, de construcción, de transformación de una cultura localizada, territorializada, y hemos construido entonces es una diversidad biocultural. El diseño puede aportar mucho como un mecanismo también de pensamiento, de divulgación de esa diversidad biocultural. Ese es entonces más o menos como nuestra carta de intencionalidades, y por eso nos hemos planteado dentro de la línea trabajar y tratar de promover unos enfoques de investigación, de reflexión, de análisis, que sería entonces estudios culturales y diseño, digamos eso, también haciendo una investigación a pensar en toda esa serie de epistemologías otras al campo disciplinar del diseño y a la profesión, a la acción profesional del diseño. Y de igual manera, pues los estudios ambientales y del diseño, que es lo que realmente a mí me motiva mucho en aportar, y es pensar, de hecho ahorita escuchaba a los profesores de la línea anterior, y me parece que también se debe hacer un ejercicio de vincular, de invitar a los estudiantes del pregrado en diseño, bueno, y en las áreas que tienen relación con ustedes o con nosotros, pues ya me integro. Y es que hay tesis muy importantes o proyectos desde el pregrado. Hace poco me invitaron a hacer la lectura de una tesis sobre pensamiento ambiental latinoamericano y cómo eso permitiría una nueva perspectiva también de diseño. Y yo, de hecho, dije que esa tesis debería ser meritoria, y no solo eso, sino debería publicarse. Me parece que esa tesis alcanzó unos resultados propios de la formación de una maestría, inclusive como una propuesta muy atractiva para desarrollar en un doctorado. Entonces se abre un nuevo campo de conocimiento, de relación dialógica entre los temas ambientales, la sostenibilidad evidentemente, y el campo del diseño. Y es ahí donde, digamos, nosotros nos situamos también en la línea. Y eso entonces se exhibe o se denota en los ejes temáticos que nosotros ya, pues Carolina explicó y trató, digamos, de sintetizar lo que fueron los resultados en términos de producir entonces unas categorías de análisis que tienen que ver con cada uno de estos ejes temáticos. Pero de manera muy resumida, llegamos entonces a esa conclusión que hay un interés muy importante por parte de los estudiantes en abordar temáticas relacionadas con la memoria colectiva, temas también de identidad. En ese marco de la identidad surgen propuestas muy interesantes y me parece muy atractivas para el campo del diseño, como los paisajes sonoros, que creo falta trabajar mucho en la región, y hay una tesis que tiene una propuesta, me parece que hay que apoyar mucho en esta línea de investigación. Justamente acá hago como un resumen de los proyectos que se acaban de incorporar a la línea, que están propuestos por los estudiantes de la maestría y que evidencian precisamente esto que acabo de señalar, y es la posibilidad de aportar a la construcción entre las ciencias sociales, el pensamiento ambiental y el campo del diseño y el arte. El primero es el diseño sostenible en la valoración sociocultural para la promoción de un territorio, pensado entonces en el tema del territorio, del turismo sostenible. Y acá cabe hacer hincapié también en lo positivo que resulta en esta estructura de encuentro, escuchar a grandes expertos. Y esta mañana escuchábamos a la doctora nuevamente, a Adriana Gómez, que planteó unas críticas y unos aportes
muy importantes para, por ejemplo, esta investigación, para todas en general. El doctor Ricardo del Farra, que también hizo unas propuestas muy interesantes para, por ejemplo, para la tesis de Daniela relacionada con la influencia de la identidad sonora en la apropiación y sostenibilidad del territorio en el paisaje cultural cafetero. De igual manera, la profesora Raquel de la Universidad Complutense de Madrid, que presentaba unas propuestas y unas sugerencias para los trabajos de diseño, memoria y patrimonio, una propuesta de investigación que realmente desde las ciencias sociales en conexión, como lo acabo de señalar, con el diseño, es muy importante, y es la producción o el intento de generar, de despertar y digamos, que no se llegue al olvido del conflicto armado, en particular en los jóvenes, y Juan Carlos resalta el interés que tiene él en trabajar el tema de memoria colectiva frente al conflicto, una reflexión sobre los territorios que han sufrido ese conflicto y cómo desde la ciudad y desde el agenciamiento, desde los museos de memoria, se tiene que hacer un trabajo, y para eso él apuesta por el diseño interactivo como una vía de comunicación para reforzar esta idea de que la memoria no puede quedar atrás. Y por último están los trabajos ya bueno, hay un trabajo muy importante de Mariana Henao Salazar, y que nos aporta en uno de los ejes temáticos que por el momento no había un trabajo en desarrollo o propuesto, y que tiene que ver con las consideraciones éticas del diseño, en especial del diseño de los sistemas de marca y su articulación con la sostenibilidad ambiental. En este campo, entonces, también recibió muy buenos comentarios Mariana, y las sugerencias de estos expertos fueron muy, muy valiosas, me parece a mí, para ella. Por último, la invitación que se le hizo a Lorena, o Lorena participó de nuestro encuentro de estas jornadas, porque Lorena pertenece, o por el momento está participando de otra línea de investigación. Sin embargo, ella le inquietaba mucho el aporte que podría ofrecerle esta línea de investigación, en el sentido de que nosotros hablamos también del tema territorial, y cómo ella plantea una serie de tensiones que se dan entre una propuesta de museo en un área que está bastante estigmatizada, un barrio en Sogamoso, y el Museo Arqueológico que se construyó y tiene actividad en ese barrio, y se generan unas tensiones entre la actividad del barrio, ese significado que tiene el barrio, y esto que pareciera como un lavado de imagen al territorio. Asimismo, está un trabajo muy interesante que desarrolla en el eje temático de diseño, comunicación y representación del territorio, el trabajo de María Cristina Aspuntar, que tiene que ver con el diseño, el aporte del diseño para la valoración y la apropiación social de las expresiones y tradiciones culinarias. Ahí hicimos pues una reflexión muy importante en cuanto a los diagnósticos que hace ella de problematización del tema, y cómo apoyada también en lo que significa las estrategias de desarrollo para el departamento de Nariño, el tema del patrimonio gastronómico. Entonces ya se mueve, digamos, en el ámbito de estas políticas que sin lugar a dudas pueden redundar al desarrollo social del departamento. Y por último, puede reconocer el nivel de avance y de nivel, digamos, de desarrollo teórico y conceptual por parte de Joana Guarín, como artista, historiadora y experta en fotografía, pues realmente ya ha alcanzado un nivel muy sobresaliente en la construcción de un marco teórico que la orienta a ella en un camino, me parece a mí, muy claro para el análisis digamos, de lo que ya está haciendo su trabajo frente a nuevas visualidades o visualidades alternas en la lectura también de unas memorias visuales para el departamento de Risaralda, que es donde ella hace su investigación. Eso sería, digamos, como un intento de resumen. No lo fue tanto así porque fue bastante largo, pero espero que haya quedado sí expresado
todo lo que nosotros intentamos coordinar desde esta línea de investigación con el esfuerzo entonces desarrollado con los estudiantes y realmente yo los felicito por los trabajos y realmente el interés que ellos demuestran en el desarrollo de sus investigaciones. Eso es. Muchas gracias. Doctor Andrés, Gustavo Medina, es la tesis de pregrado que usted refirió. Es el estudiante. Muchas gracias a los directores de esta línea. Nos quedan como palabras en el aire muy importantes de esta línea y es como lo comunal, las epistemologías otras, el concepto de abigarramiento que digamos no lo nombraron, pero allí está implícito. Y bueno, el objetivo de esta línea de investigación para las personas que se fueron y volvieron está en aportar elementos teóricos al desarrollo de nuevas perspectivas de diseño desde las ciencias ambientales. Han sido muy enfáticos en esta presentación en incluir el tema de ciencias ambientales. De manera personal me tomo el atrevimiento pues de agradecerles por incluir el tema sonoro. Creo que es muy importante empezar a hacer mella en ese aspecto del sonido. Y también, bueno, tienen varias líneas, tienen 4 líneas, proponen 4 líneas que son diseño, memoria, patrimonio, paisaje cultural, arte, sociedad y medio ambiente, diseño, comunicación y representación del territorio. Y entre los enfoques están los enfoques de estudios culturales del diseño y estudios ambientales. Una de las palabras que más resuenan en estas 2 presentaciones que acaban de pasar es la palabra de memoria. Están haciendo trabajos alrededor de la memoria y creo que eso vale la pena resaltarlo. También, para complementar a lo que pasó en la línea pasada que pedíamos interdisciplinaridad, pues aquí vemos que ya una estudiante de gestión y transmisión del conocimiento los estuvo acompañando. Esperemos que podamos hacer un poco más intercambios entre líneas, que de pronto los horarios se puedan dar más adelante para hacer esos cruces, incluso cuando ya estemos en la presencialidad. Y el doctor Rivera mencionó algo que nos cabe perfecto en este momento, y es como la necesidad de conversar en distintos niveles del conocimiento, conversar desde los pregrados hasta el doctorado. En ese sentido, nosotros desde los posgrados en diseño, aprovechamos para hacer un poquito de publicidad, queremos invitarlos a una feria de saberes que vamos a realizar del 11 al 13 de noviembre en el Vive Lab, de manera virtual, por supuesto. Y esta feria tiene la idea, pues como esa idea precisamente, ¿cierto? Vincular distintas áreas del conocimiento. Vamos a estar trabajando con gente más o menos de nivel de colegio hasta nivel de doctorado. Vamos a tener un encuentro de semilleros también. Entonces, quedan todos súper invitados para que inscriban a sus semilleros a esta actividad, porque la idea es que sí se puedan dar conversaciones entre los distintos saberes. No sé si desean agregar algo más de la línea. Nuestros compañeros estudiantes. Sí, eso iba a decir yo también. Joana, de pronto, si quiere hablar, o María Cristina. O Lorena, ¿cómo le pareció ese intercambio de línea? No sé si Lorena está. Sí, profe. Bueno, pues primero agradecerles también la posibilidad que me dieron por hacer esta pasantía de línea, como lo nombrábamos. Yo creo que es muy importante, teniendo en cuenta también lo que comentaban los profesores, pues lo que se ha comentado en toda la tarde, y es que no hay tampoco unas barreras y unos límites totalmente trazados en el doctorado. Entonces esto permite también que hayan unas cohesiones entre líneas. Esto fue pues lo que sentimos junto con mi director de la tesis, de cómo podíamos también apoyarnos en otras líneas de investigación. Y antes, por ejemplo, de tomar una decisión, de pasarse uno de una línea a otra, también es ir y conversar y revisar también qué aportes. Yo creo que es muy importante darse esa posibilidad de saber qué líneas también te pueden aportar, en qué ejes temáticos específicamente. Entonces, para mí fue muy grato también encontrar
desde la temática un apoyo muy importante, por ejemplo, en el tema del territorio, de la intangibilidad del territorio, y eso lo agradezco pues mucho. Entonces, para mí fue muy grata la experiencia de esa pasantía de línea. Bueno, no sé si Cristina o Joana o los los estudiantes de maestría. De bulla aquí afuera. Adelante, No sé Joana. si me escuchan bien. Bueno, buenas tardes para todos. Pues creo que como algo interesante del trabajo que se hizo en este seminario que tuvimos durante esta semana, pues fue que de alguna manera lo que hicimos también fue pues tratar como de cuestionar incluso digamos como esa noción de eje que se había asumido tradicionalmente en la línea de sostenibilidad. Porque la aparición, pues, digamos, de los nuevos trabajos genera nuevas relaciones o nuevas conexiones entre los conceptos que armaban cada una de las líneas. Entonces, había una línea que era específicamente de arte, sostenibilidad y medio ambiente, otra línea de patrimonio. Entonces, siento que lo que es, pues, que es algo que desde los semestres pasados o anteriores se ha ido identificando es que esas relaciones entre esos conceptos ya no son, digamos, tan qué. O sea, no obedecen a un único eje, sino que es casi como si uno pudiera sacar esos conceptos, ponerlos sueltos y empezar a armar nuevas conexiones con esos mismos conceptos. Y siento que los trabajos que se presentaron en esta oportunidad y los avances de los proyectos juegan un poco con eso. O sea, juegan a veces proyectos que están como con el tema del patrimonio, pero que se conectan con el territorio y pues tácitamente se podrían conectar también con la noción de arte. O sea, creo que es una cosa que tiene de alguna manera una relación con lo que presentaron los profesores de la línea anterior. O sea, cómo esa idea de unos campos del conocimiento que son súper delimitados, pues finalmente lo que hacen estos proyectos es como volverlos completamente porosos y esas fronteras se empiezan a diluir. Entonces, esto pues nos obligó, o fue parte de la discusión, pensar qué era lo que tenían en el fondo en común todos estos proyectos y que hacían parte de la línea. Y yo siento que eso pues va a seguir como trascendiendo en los próximos seminarios, porque hay como digamos un concepto, un tema que está cobrando mucha relevancia, que es el concepto y el tema de la memoria, pero cada proyecto lo aborda o establece conexiones distintas para abordar ese tema de la memoria. O sea, unos lo abordan desde el territorio, otros lo abordan desde el arte, otros tienen una preocupación por el patrimonio, pero pareciera como que esa noción común o ese tema común es esa noción del patrimonio. Simplemente era como para reforzar un poquito lo que habíamos discutido. Muchas gracias. A mí me gustaría también, con respecto a lo que comenta Joana, por ejemplo, para mí fue muy grato cuando comencé digamos, a explorar la línea, estos ejes temáticos que pues acaban de socializar los profesores Carolina y Jorge Andrés, ya que ayudan mucho ubicarse uno como estudiante en estas sublíneas también que pueden estar y que también se entretejen dentro de la línea, pero ayuda a enfocarse también muchísimo más desde esas áreas temáticas que se tienen desde cada uno de los proyectos. Algo que también me pareció, como lo resaltaba Joana, muy importante en estos días de compartir en la línea fue en cómo estos ejes también ayudaron a que se generara también discusión sobre algo, digamos, una base ya más sólida. Y esto lleva pues a una discusión de una reconstrucción también de esas sublíneas o esos ejes temáticos más bien, de acuerdo a
digamos, a los trabajos que se están integrando a la línea, a los trabajos que ya se han hecho. Entonces creo que el partir desde esos ejes temáticos también hacen que la discusión sea mucho más fructífera y un poco más encaminada. Bueno, yo es que tengo mucha bulla aquí, entonces. Bueno. María Cristina, te animaste, que te veo que pusiste la cámara. No, pues yo creo que todos los compañeros han resumido y por supuesto los profesores, los coordinadores de la línea han resumido todo lo que hicimos en estos 3 arduos días de trabajo, simplemente para anotar que si bien encontramos unos puntos de convergencia entre los proyectos que finalmente nos llevan a aportarle a la línea a cada día, pues en cada encuentro, fortalecerla mucho más. Creo que también encontramos unas posibles rutas que nos permiten en la cuestión de la interdisciplinaridad y los intercambios que podamos tener con las otras líneas. Y pues recalco la experiencia que tuvo ahorita Lorena en hacer como una pequeña pasantía, una pequeña visita a la línea de sostenibilidad, y creo que esos ejercicios pues evidentemente son muy productivos. Y pues yo creo que sí es bien importante insistir un poco en lo que comentábamos en las sesiones que tuvimos, y es esa función social del diseñador, ¿no? Repensar esa función social del diseñador, y yo creo que ahí hay un vasto campo de estudio y de aporte de todas las líneas. Entonces, simplemente eso, y muchas gracias. Yo creo que la línea está muy bien dirigida. Creo que la mirada de Carolina con el diseño y los estudios territoriales, y del profesor Jorge con los estudios ambientales y la geografía, evidentemente nos enriquecen mucho esos trabajos que estamos desarrollando. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias María Cristina. Creo que listo. Listo, muchas gracias a todos los participantes de esta línea. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y seguimos con las otras 2 líneas.